Creo, y digo, en un reportaje como este, extenso, que tenemos que hacer esfuerzos por no caer en ninguna de esas dos miradas, de que eso no importa o que es solo por eso. Me parece que cualquiera de las dos, digamos, es una mirada simplificadora. Lo de la espiral de silencio, lo que explicaba es que en distintos grupos la gente opinaba distinto en función si le plantaban personas que tenían una opinión en un sentido o en el otro, como vos recordarás. Entonces se explicaba que los medios tenían mucha importancia, porque la gente lo primero que quería era ser aceptada por los demás, y si veía que los demás en general tenían una posición X, se asociaban a esa posición porque lo que necesitaban era estar integrados. Entonces que los medios de comunicación construyen una subjetividad social a partir del deseo de las personas de sumarse al grupo, y si perciben a través de los medios de comunicación de que esta es lo correcto en esta época, adhieren a eso con la misma facilidad con que mañana pueden adherir frente a un cambio posterior, ¿no? Hay dos o tres ideas. Una, eso lo veíamos mucho en los cualitativos entre 2011 y 2015, eso jugaba a favor del kirchnerismo durante esa época, el miedo. Un kirchnerista en un focus group te anulaba el resto, por el pánico que generaron. Ellos generaron miedo, el silencio en lo más perverso, y creo que eso se generó cuando ella volvió a ser candidata ahora. Durante un par de meses volvió un miedo, que es el enemigo de la esperanza, o sea, están conviviendo siempre como pasiones. Ahora, lo interesante es que... en el caso del kirchnerismo, como vos lo marcás, el miedo es explícito. En la idea de la espiral de silencio es tácito. Es que la persona quiere generar empatía, claro, quiere que resultara agradable a los demás. Para mí un libro extraordinario es La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, ¿no? Cuando él describe lo que pasa cuando muere el dictador y lo que pasa a partir de allí con esos que eran ultra fanáticos del dictador. El enemigo del pueblo, creo que el teatro ha hecho excelentes representaciones de eso. Bueno, eso creo que es parte de la naturaleza humana y parte del esquema de incentivo, y muchas veces nos pasa, charlando con Mauricio, que te genera un cierto escosor, pero sobre todo en la dirigencia. La sociedad creo que es mucho más sana en eso. La dirigencia de ciertas actitudes de ultra fanatismo y ultra... Decís de vuelta, no nos comemos esa película y no hay ningún riesgo que nosotros nos comamos esa película en ese corto plazo. Siempre el riesgo, obviamente, del síndrome del poder es un riesgo que hay que tener siempre presente, pero no de comernos que ahora somos los mejores del barrio porque los que hace 5 minutos nos criticaban no lo hacen. En el anterior reportaje que te hice vos me marcabas, yo te preguntaba por este sistema de 2 vicejefes de gabinete, y vos me decías, me desafiabas, me decías que vos creías que a fin del gobierno Quintana y Lopetegui no van a ser vistos más como CEOs o empresarios, sino van a ser vistos como políticos. Y que lo mismo marcabas ejemplos que había pasado en el gobierno de la ciudad. Y yo quería preguntarte por el roce que se puede generar con ellos, concretamente con Alberto Abad. ¿Se queda Alberto Abad al frente de la FIP? ¿Se va Alberto Abad? Yo creo que primero el tema de lo político o no político, para mí responde una discusión que tengo a veces con varios amigos, de esta noción de que el club de los políticos repartió los carnets hace un tiempo y ya no hay más carnets, digamos. Hay invitados que son CEOs, son marketineros, son no políticos, digamos, pero el club ya repartió los carnets. Yo creo que nosotros estamos rompiendo ese concepto y hay más carnets ahora, no hay monopolio, digamos, ha abierto la membresía. Escuchándote, me parece que quizás responde a lo que planteaba el libro de la posdemocracia, de que antes el tipo era activista, claro, después miembro del partido en una ciudad, miembro del partido en la provincia, o sea, había un cursus honorum, claro, que para llegar al Poder Ejecutivo Nacional el tipo pasaba 20 años, no llegaba de un día para el otro, como por ejemplo Quintana. Pero con la particularidad que en la Argentina, un día me lo dijo Graciela Fernández Mejía y me quedó mucho, en el 83, como ese proceso estaba interrumpido, no hubo cursus honorum. Exacto. Y entonces la generación del 83, de vuelta, con muchos méritos y muchos efectos, como toda generación, y tendremos la nuestra también, no venía necesariamente de ese curso honorum, con lo cual... Igual todos los ministros de Alfonsín eran todas personas con trayectoria en lo público, ¿no? O sea, no había Quintana
Sí, pero los más jóvenes más o menos, digamos, tenían una trayectoria mucho más acotada, sí, en un contexto público muy distinto como eran los 70 en la Argentina. Sí, o líder estudiantil. Sí, ¿no? Por eso, pero es una cuestión distinta por ahí a democracias más consolidadas. Pero dicho eso, pero bueno, no creo que los roces... Ustedes están creando una nueva... Sí, estamos incorporando mucha generación de políticos que dentro de unos años van a ser vistos como políticos, olvidándose de cuál fue su origen. Yo creo que ya hoy, pero sí, porque hay intendentes, hay diputados, hay concejales, hay ministros, hay de todo. Y si de vuelta, si repasás todo el abanico... No, me refería en la crítica que se les hace habitualmente respecto de la cantidad de personas que traen del mundo de las empresas. Sí, ¿no? Me refería a... Sí, pero antes se nos lo hacían por los dirigentes que... El árbitro de fútbol, el cantante, claro. La verdad que Miguel del Cel y Héctor Baldassi han hecho un enorme aporte por la Argentina esté hoy como está, digamos, y esté viviendo en un régimen democrático, abierto, y no en Venezuela, sin duda. Y mucho mayor aporte que algunos que los critican. Y creo que es importante reivindicarlos, porque ayudaron cuando era más difícil ser parte del cambio. Aportaron popularidad, decís vos. No, pero también ejemplaridad. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de alguien que tenía algo para perder, que se metió en política para tratar de hacer un aporte. Digamos, después le puedes criticar tal declaración o no tal declaración, pero eso es mucho más que algunos dirigentes políticos que gozan de mucho prestigio. O sea, es injusto porque uno recorre y ve el compromiso con el que trabajó como diputado, como candidato, el amor por la gente que expresó, la disciplina por ser parte de algo colectivo. Creo que es algo que realmente es muy valorado, muy valorable. Y mucha gente no lo valora porque es un mecanismo defensivo de cuando vos adoptás la postura de cualquiera que viene de afuera es peor que yo. ¿Por qué? Porque estoy hace 20 años en la política. Porque vos también entraste en un momento como alguien nuevo. Creo que los roces, primero, no son tantos, menos hoy. Creo que hoy hemos logrado un nivel de consistencia en el equipo muy superior a hace un año atrás, que va más allá de las personas. Que terminó mal, porque cuando te hice el reportaje Prat Gay todavía era ministro. Pero no sé si terminó mal, simplemente se comprendió un método de trabajo de Mauricio, porque acá el tema central es que cuando se discute lo secundario, a veces se pierde o no se animan a discutir lo principal, que es cómo una persona que ha sido votada elige construir un equipo. Y creo que está claro, cuando él dice son mis ojos y mis oídos, o sea, no están discutiendo a Quintana o a Lopetegui, sino lo están discutiendo a él. Sí, y a un método, que es el equipo por encima de las personas, que es una disciplina y un método por encima de las creatividades y las espontaneidades. Es la planificación, la transparencia en contra de la genialidad táctica. Y que no quita que las personas que se fueron del gobierno no sean muy buenas personas, muy buenos dirigentes, que por ahí en otro contexto, en otro cargo hubieran dado mejor. O con otro método. O con otro método, puede ser, sí, pero no es una subvaloración, es simplemente la necesidad que en un equipo son personalidades y demás. Y creo que hoy por hoy, como decíamos, algunos decían medio chiste, si hubiéramos tenido coordinación lo que hubiera sido el resultado electoral, ¿no? Si hubiéramos comunicado. Y un poco en chiste, pero un poco en serio, creo que hay que reconocer que el método ha sido eficaz para poner en marcha una gestión muy transformadora. Con el caso de Alberto, yo no he escuchado nunca un ruido con Mario y con Gustavo, al contrario, tiene una enorme confianza, un enorme trabajo en compartido. A Alberto lo valoramos enormemente, es como la encarnación del buen funcionario público del Estado, del conocimiento, jugador de equipo, y ojalá que no se vaya, digamos, no, yo no tengo ningún registro de que se pueda ir por problemas de funcionamiento. En todo caso, si hay o no situaciones personales, es un tema que va a pasar más por él, pero para nada, para otro funcionario por ahí sí, pero en el caso de Alberto no. Decime, el método que decíamos recién que otros funcionarios que podrían ser exitosos con otro método, a lo mejor tiene que ver con un gobierno en el que había 8 ministros, no había jefe de gabinete, de hecho es una figura que comienza a partir de 1995, donde el presidente hacía no la tarea de acción comunicativa, sino la tarea de, si vos querés, de jefe de gabinete. Es decir, hoy tenés muchos más ministerios, el doble de ministerios, enorme cantidad de secretarías. Entonces la pregunta es si los ministerios no se han convertido de alguna manera en lo que antes eran secretarías, que tienen un jefe de gabinete que los supervisa, 2 vicejefes de gabinete, más veedores en cada uno de los ministerios. Es decir, el método que requiere toda esta estructura piramidal también es el resultado de que se amplió la base. Creo que no. A ver. ¿Por qué? Primero, creo que la ampliación de ministerios es algo que ocurre en todo el mundo hoy y tiene que ver con
las particularidades de agenda que se han ido desarrollando. Hace 20 años un Ministerio de Medio Ambiente no hubiera sido imaginable, o un Ministerio de Ciencia, o un Ministerio de Turismo, y hoy no tener esos ministerios... Y había turismo, y había hacienda, nada más que estaba, se resolvía en secretarías. Sí, pero era un método distinto, también una complejidad distinta, qué sé yo, era una situación distinta, pero primero que es un tema bastante global, no es que es una anomalía que la Argentina tiene. Crecen los ministerios, Brasil llegó a tener 50. Sí, por eso. Segundo, creo que no se termina de comprender del todo el rol de Mauricio en la gestión. Digamos, Mauricio, la jefatura de gabinete es un auxiliar de la tarea de gestión del presidente, no es la que reemplaza la gestión del presidente. El presidente no está jugando al golf mientras nosotros gestionamos. El presidente tiene un nivel de seguimiento del detalle y de las políticas de cada uno de los ministerios que creo, me animo a decir, que no tuvo ningún presidente antes. El método le permite a él que eso no sea una cuestión de llamar con el cuadernito como antes para ver, che, cómo va tal cosa, sino que eso tenga una previsibilidad y una estructuración. Y que haya una delegación de tareas y que cada uno dentro de ese equipo de conducción va priorizando distintas cuestiones o trabajando ciertos focos. Pero... ¿Y ese método de Mauricio no podría ser llevado a la práctica con el modelo de hasta 1995, 8 ministros? Me parece que no, por otra particularidad. Además de la cuestión hacia afuera, de la implicancia de cada ministerio simbólico, hay una implicancia hacia adentro. Nosotros recibimos un Estado muy degradado, con una necesidad de impulsar una enorme cantidad de reformas. Tener muchos ministerios y funcionarios nos permite estar más cerca, que los ministros estén más cerca de las áreas de gestión y de la línea, porque más allá de la voluntad del funcionario, si no se mueve el papel, si no se toma... Te entiendo, o sea, vos lo que decís es que la problemática exigió que haya más inteligencia concentrada para resolverlo, más personas... No, y más capilaridad, más capilaridad. Más alto nivel. Sí. No, y al revés, también las dos cosas. Concentración de un rumbo estratégico, pero también capilaridad de funcionarios políticos que estén cerca de la ejecución de los temas. Ejemplo, si vos tenés un Ministerio de Economía, entre el Ministro de Economía y la toma de decisión de la línea tenés 7, 8 niveles. Hoy todas las estructuras organizacionales en el mundo plantean que vos tenés que tener más reportes. De hecho, parte de las reformas que vamos a hacer tienen que ver con eso, con tener más reportes a menos gente en vez de verticalidad muy, muy horizontal. Entonces, en la práctica terminabas teniendo un ministro de Economía que terminaba siendo un jefe de gabinete en la práctica, o sea, porque terminaba manejando lo fiscal, lo productivo, lo económico, lo internacional. Entonces, no es cierto que... ¿Te imaginas este sistema permanente en el futuro por la complejidad de la vida moderna? ¿O crees que una vez que el Estado esté yo pienso que podría reducirse? Que es probable que en lo político sea parecido. Creo que lo que hay que crecer es en capas de concursos que te permitan que el nuevo funcionario, el nuevo presidente llegue con menos nombramientos que en un extremo es Inglaterra, que nombra 50 personas, creo, acá son miles, pero ir confluyendo hacia eso, tener una burocracia más estable, que también tiene su problema, ¿no? Porque no es todo es ideal de un lado o del otro, pero pienso que lo que sí, el rol de jefe de gabinete tiene una enorme potencialidad si se toma en serio, y no tanto en la función hacia adentro, sino también, por ejemplo, en la cuestión parlamentaria. El hecho de que por primera vez desde la Constitución para acá se tome en serio el informe hacia el Congreso, se vaya y se conteste preguntas, se conteste todas las preguntas escritas. En 2 años contestamos más preguntas escritas que en 12 años de kirchnerismo. Creo que tiene una enorme sabiduría institucional, porque ayuda a justamente mantener un reporte y un diálogo con el Poder Legislativo, que si no lo tendría que estar siempre haciendo los ministros, no habría esa figura, ¿no? Vos, antes de entrar a la actividad pública, trabajaste en 2 ONG, ¿no? En CIPEC y en Poder Ciudadano. Los últimos conductores de varias de estas ONGs pasaron a ser ministros políticos en la ciudad, en la provincia. ¿Es porque las ONG tienen una mirada afín a la que tiene Cambiemos de la política? ¿A qué atribuís esta coincidencia entre la formación de cuadros de las ONGs y la posibilidad de integrarse a Cambiemos y no a otros partidos políticos? Creo que hay 2 cuestiones ahí. Por un lado, que emergieron muchas de estas ONGs en un contexto de crisis 2001, post-crisis 2001, y muchos cuadros que en condiciones naturales hubieran ido al Estado o a la política fueron allí porque no había esa posibilidad. Y creo que nuestra convocatoria a ellos y la integración de eso generó una sinergia. El Grupo Sofía como un emblema de eso mismo, en algunos casos CIPEC, pero CIPEC más siempre conservó una institucionalidad por encima de la cuestión de las personas.
Segundo, creo que hay un alineamiento de cierta mirada de la democracia y del mundo y de ciertos valores que hace que sea más congruente, en algunos casos, converger hacia nosotros que a otras fuerzas políticas. ¿Cuántas denuncias judiciales acumulaste en estos primeros 20 meses? Perdí la cuenta, pero 15, 20, no sé cuántas, varias. Muchas ya se cerraron, por suerte, rápidamente. ¿Y crees que Gil Carbó era la promotora y que a partir de diciembre, ya sin ella como procuradora, la cantidad de denuncias que van a recibir van a ser menores? No me consta que fuera Gil Carbó la promotora, sí me consta que hay denunciadores seriales que respondieron a la estrategia política del kirchnerismo y que paulatinamente varios de los denunciados están llevándolos a juicio por falsa denuncia y creo que es algo que amerita ser investigado. La utilización, ¿cuánto de eso fue complaciente Gil Carbó? No lo sé. Lo que seguro que Gil Carbó no se la vio muy entusiasmada con investigar en tiempo real el poder de turno del gobierno anterior y mucho más interesada en investigar el poder actual. También en el último reportaje mencionaste que Obama te había dicho que era muy difícil conseguir trabajar en conjunto jefe y colaborador, logrando una sincronización mental y de valores muy grande que permita jugar de memoria, esta era la frase, y que siendo algo tan valioso había que mantenerlo. Venía a cuento que yo te preguntaba si ibas a ser candidato de algo y lo que vos planteabas era la importancia de mantenerse en esta relación vos con Macri. ¿Cómo lograste esa sincronización? ¿O cómo lograron esa sincronización? Con el tiempo, creo, conociéndonos y conociendo los valores y las ideas sobre los cuales alineamos, creo, ¿no? Mucho de eso. Ese actuar de memoria, o sea que sí, cada uno sabe lo que va. Creo del tiempo. Nosotros ya hemos vivido en estos 15 años muchísimas peleas, muchísimos conflictos, muchísimas pruebas de carácter, de lealtad, de valores, y creo que eso es lo que va construyendo la confianza. Y le asignan a Macri ser calabrés, en el sentido de más allá del origen de su familia, del lufardo argentino de ser cabrón. ¿Responde esa calificación al Macri que vos conocés? O... Sí, por supuesto, sí. Pero creo que justamente una de las cosas más valiosas de él es que él sabe trabajar para temperar eso, digamos, ¿no? Para poner con un colchón entre su carácter más pasional, que a veces le agarran los enojos o lo que sea, y la toma de decisiones, ¿no? El filtro del mismo, porque no es un filtro externo, es el mismo buscar siempre tomar decisiones a partir de la reflexión, del análisis compartido, de un método de grupo. ¿Y te parece que esta otra calificación responde también al Macri que vos conocés, que es un buen pagador, tanto con quienes lo apoyaron como con quienes no, es decir, con quienes no es muy duro? Me parece que es menos duro de lo que se piensa a veces. Me parece porque no es una persona rencorosa. Me parece que Mauricio es una persona que básicamente con el tiempo sobre todo fue construyendo cada vez más claro su energía puesta en la construcción y no en el rencor. Y creo que en eso es infinitamente menos rencoroso de lo que sería en otro tiempo de su vida o una persona normal. Te iba a preguntar eso, de lo que era hace 15 años. Y por ahí, sí, claramente. O sea, él aprendió a manejar y a no envenenarse, ¿no? Cuando a veces damos esa discusión del tema luz-oscuridad, el veneno que te tiran muchas veces, si dejas que te contamine, te transforma. Y ha recibido mucho veneno, mucho ataque, mucha persecución en términos del ataque personal. Y creo que él pudo hacer el clic en un momento y que Juliana y Antonia en eso también ayudaron mucho a poder decir, yo no me engancho con eso, es problema del otro, yo voy a irradiar lo que yo tengo que irradiar, y eso fue clave, creo, para todo esto. Estamos en el corolario final, son 5 preguntas y terminamos. De noche, al acostarte o a la mañana al levantarte, ¿en algún momento sentís como una especie de angustia existencial, de vértigo, de pensar que un muchacho de poco más de 20 años, una persona tan poco carismática como Rodríguez Larreta, un aprendiz como Vidal, una persona empresaria como Macri en un país antiempresario como la Argentina, en 15 años vienen y cambian la política argentina? ¿Te genera alguna sensación de, yo diría, de volatilidad, de inconsistencia de la sociedad, de que esto mismo que se pudo hacer de esta manera se pueda deshacer con la misma velocidad? No, siento como una profunda emoción, mucho más que a veces a dormir cuando uno recorre, ¿no? Y recibe
devolución de los ciudadanos y termina de engancharse, entender de fondo qué es lo que ha pasado, cuál es ese vínculo que se construyó entre nosotros y ellos, y que justamente al contrario, uno lo piensa que es mucho más trascendente de lo que somos nosotros. O sea, ¿nunca dudás de ese amor, que sea efímero? No, dudo obviamente y nos desafiamos a nosotros no decepcionar, pero no en la ¿Se podrá? Ojalá que sí. No, quiero decir, como algo intrínseco, ¿no? ¿No decepcionar? Lacan decía que el enamoramiento era dar lo que uno no tiene a alguien que no es, o sea que nunca se podía estar a la altura de esa entrega del otro, ¿no? O sea, digo, la decepción no es intrínseco al vínculo de que les dan el amor durante un tiempo y pasado cierto tiempo inevitablemente lo tienen que retirar. Bueno, pero creo que como cualquier relación de amor llega a un punto de estabilidad, digamos, y nosotros no queremos y no debemos jugar a la exaltación de la pasión en eso. O sea, creo que es un vínculo que se basa en la confianza, pero en una confianza muy serena también, de justamente un presidente que como nos decían muchos, esta elección paradójicamente fue la que menos festejamos. Nos fuimos a dormir temprano, se fue a comer un sándwich a una barra y a las 8 de la mañana estamos acá de vuelta trabajando. Y creo que como es tan claro que su mandato es poder irse de acá como entró, caminando, siendo un ciudadano normal, que es más difícil que traicione ese mandato. Y mientras seamos transparentes y seamos genuinos, podemos apostar a que no va a haber esa decepción. Marco, cumpliste 40 años hace poco. ¿Algún síntoma de la medianidad de la vida? ¿Algo de llegar a los 40 años? Todavía no, qué sé yo, la verdad que soy muy feliz en la vida que llevo, la verdad, entre mi familia, mis hijos, hago lo que me gusta, tengo salud, por suerte, y me siento bien, en plenitud en ese sentido, ¿no? Todavía, por lo menos, no me pegó la crisis. Sos el más joven de los fundadores de todo esto. Yo hacía el cálculo que a la edad que Macri asume la presidencia, en tu caso sería 2035. O sea, te quedarían 5 elecciones presidenciales para perder o no presentarte. El cumplir 40, ya con 2 años de experiencia como jefe de gabinete, ¿qué reflexión te lleva hacia adelante y hacia el tiempo? A ir etapa por etapa, ¿no? Yo siento que ojalá Mauricio quiera y estemos 6 años, y la gente quiera y estemos 6 años más acá, y ahí se van a completar 20 años de función pública entre la ciudad, la legislatura y esto, y va a ser obviamente una experiencia y un aprendizaje maravilloso. Y un poco lo hablamos con mi mujer el otro día, siempre hay que estar más abierto a saber que uno no maneja mucho las cosas, ¿no? Y me parece poner mucho el foco en el día a día, en hacer las cosas bien, y con mucho desprendimiento también, en términos genuinos, ¿eh? En términos de entender que esto solo sirve si uno sabe que mañana te puedes ir y tenés que ser feliz igual y serás feliz igual. Así lo trato de vivir. ¿Hay algo que no te haya preguntado y quieres agregar?